Buenos días. Hoy vamos a ver el módulo de factores edafoclimáticos que afectan la producción de pastizales. Esta clase está dividida en dos partes. La primera es el clima, la segunda son los factores como tal edáficos. En esta primera parte vamos a hablar cómo afecta el factor clima a lo que es la producción de forraje. Nosotros tenemos aquí en esta lámina, en esta diapositiva, tenemos unas fotos, unas imágenes que pudieran resumir lo que es el tema del clima en Venezuela. Nosotros normalmente tenemos dos periodos, ¿verdad? El periodo seco y el periodo húmedo. Periodos que han sido afectados por el cambio climático indudablemente, ¿no? Por los fenómenos de la niña y del niño, que afecta a todo el mundo. En el caso nuestro, de la región del trópico, nos afecta la niña con inundaciones y el niño con fuerte sequía. Y esto, sin duda, es un factor que limita lo que es la producción de forraje y la planificación del mismo. Obviamente nosotros debemos sembrar o tratar de establecer pasturas en épocas de invierno, ¿verdad? Y prepararnos, ¿verdad? Gestionar ese forraje para prepararnos para la época seca. Eso quiere decir que tenemos que buscar técnicas de conservación, de forraje, técnicas que nos permitan a nosotros establecer o mantener las pasturas frescas, ¿verdad? Durante todo el año, o por lo menos abastecer el animal de alimento durante todo el año. Cualquier estrategia que conlleve a que el animal tenga la oferta forrajera que necesita él, que requiere él durante todo el año, son estrategias que pudieran ser aceptadas siempre y cuando no afecte o no siga afectando el tema del clima, ¿ok? O sea, que sea métodos conservacionistas, métodos sostenibles realmente en nuestra finca. Fíjense, aquí vemos un área inundada, que son áreas de repente de pastizales, ¿verdad? Tengo una imagen que pudiéramos decir que es un desbordamiento de un río que afectó un área donde posiblemente había pastizales, ¿ok? Entonces estas áreas, esto es común hoy día, ¿verdad? Tener este tipo de inundaciones en épocas de invierno, ¿verdad? Donde llueve tanto en un día, o sea, la lluvia está mal distribuida, cae toda la lluvia prácticamente en un día, 2 días. Entonces genera inundaciones fuertes que pueden afectar lo que es el tema de la disponibilidad del pastizal. Recuerden que con la inundación viene lo que son los sedimentos, la corriente y todo eso daña el pastizal. Entonces es una zona, fíjense, es un área que pudiera ser importante, ¿no? De daño. Esas cosas hay que preverlas. Si nosotros estamos en una zona de riesgo de pastizal, o sea, de inundación, perdón, tenemos que prever eso en la planificación. Igualmente tenemos otra imagen donde sin duda en verano, en el periodo seco, las altas temperaturas provocan o facilitan que ocurran incendios, ¿verdad? Hay gente que los inicia o hay otros que pudieran ser espontáneos por vidrios, por objetos que pudieran crear un incendio, ¿verdad? Pero lo común es que lo inicien personas que quizás quieran quemar un área pequeña y se les sale del control el fuego y eso genera la pérdida de varias superficies de forraje, ¿ok? Entonces, bueno, todas esas cosas son las con las que tenemos que lidiar en la producción de forraje. Entonces, hoy vamos a ver las regiones climáticas de Venezuela y sus características, los periodos seco y lluvioso, que son nuestros periodos estacionales, y las unidades fisiográficas en la producción de forraje. Vamos a definir lo que es el clima. Fíjense, el clima es una serie de variables, vamos a decirlo así, ¿verdad? O sea, cuando nosotros agrupamos estas variables podemos tener un comportamiento climático o predecir un comportamiento climático. Entonces el clima está determinado, bueno, en primer lugar por el piso térmico, por la altura, ¿sí? Mientras más alto esté una región, pues es más frío el clima, mientras más bajo esté, más caluroso es. Entonces el piso térmico también es importante en el tema de la clasificación climática. La vegetación también es importante y va condicionada también del clima.
Pero en sí, las variables que nos permiten a nosotros predecirlo tiene que ver con la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones y los vientos, entre otras variables, ¿no? Entonces nosotros tenemos estas variables que nos permiten o le permiten a los expertos en clima, por ejemplo INAME aquí en nuestro caso, agarrar todas esas variables, meterlas en un modelo estadístico y predecir más o menos cómo va a ser el comportamiento climático de una zona durante un tiempo predeterminado, ¿verdad? Sabiendo que la proyección siempre va a tener su error de cálculo. Eso es obvio, ¿no? O sea, puede ser que hoy pronostiquen lluvia y no llueva, ¿sí? Entonces eso puede pasar porque hay un error allí de cálculo. Sin embargo, pues últimamente con la tecnología las predicciones de INAME han sido bastante acertadas. La otra limitante de estas predicciones es que, bueno, que no en todos lados hay una estación meteorológica, entonces los datos que se toman se extrapolan a otras regiones donde no hay estación meteorológica y de repente no sea tan preciso en esas áreas donde se extrapola la información, ¿sí? Lo ideal sería que en cada zona o que la misma finca tuviera su propia estación meteorológica, que hoy día venden unas estaciones portátiles que no deben ser tan caras. O sea, vale la pena tener eso porque nos permite a nosotros conocer eh, con mejor precisión el tema climático en nuestra finca. Incluso hay cosas que se hacen allí que son las tinas de evaporación que se pueden implementar en fincas para conocer más o menos lo que es la evaporación, la precipitación y bueno, ya con eso partir hacia una planificación. Entonces, bueno, el clima entonces es este conjunto de variables, ¿ok? Nosotros en Venezuela tenemos o nos condiciona lo que es la precipitación, los vientos alisios. O sea, el periodo de lluvia a nosotros nos inicia de acuerdo al comportamiento de los vientos alisios. ¿Qué es esto? Bueno, estos son aires que vienen desde el Pacífico y desde el Mar Caribe y convergen en la zona intertropical. En esa zona intertropical se empiezan a enfriar. Acuérdense que vienen aires calientes y vienen aires fríos del Pacífico y todo ese aire empieza a enfriarse a medida que convergen allí, que empiezan a ascender hacia la atmósfera. Entonces se inicia el proceso de precipitación, se inicia lo que es la estación, para nosotros la estación de lluvia. Ahora, toda esta dinámica que siempre ha existido, últimamente se ha visto un poco afectada por el tema del cambio climático, ¿sí? Por el exceso de enfriamiento o el excesivo calentamiento, dependiendo del fenómeno que nos impacte en ese momento, si es niño o niña, y esto ha generado una frecuencia o un aumento en la frecuencia de fenómenos tropicales, por ejemplo huracanes, tornados, todas esas cosas, ¿sí? Tormentas tropicales, todos esos fenómenos que últimamente son más frecuentes y que afectan directamente las regiones, obviamente con inundaciones, con fuertes brisas, y eso afecta la producción de toda la finca, ¿okay? Esos son efectos obviamente el calentamiento global, el efecto que nos está sí, afectando los sistemas de producción. ¿Okay? Entonces la idea de conocer esto es que debemos ya entrar en conciencia de que el manejo de la finca o el manejo del recurso siempre debe ir enfocado hacia mitigar un poco lo que es el calentamiento global, ¿okay? Para parar un poco lo que es el cambio climático. ¿Okay? Entonces, todos los manejos hoy día deberían decir sustentables, sostenibles, deberían hacerse bajo ese principio para nosotros poder mitigar un poco ese impacto que existe hoy en día y que es bastante visible, ¿okay? Esto es un tema que se habla desde hace años, en la ONU se habla de esto y nadie le había puesto cuidado y ahora sí, porque se siente más, cada vez es más visible y parece que es exponencial. O sea, a medida que va pasando el tiempo va a ser mucho más visible en mucho menos tiempo, ¿ok? Entonces es un problema grave que tenemos en todo el mundo. Ok. Bueno, las zonas climáticas del país, fíjense que según la temperatura, nosotros estamos en la mayoría, casi el 80%, diría yo, 70%,
de nuestro territorio es muy cálido, es muy caluroso, mayor de 26 grados, y pudiera decir que hay zonas que pasan los 38 grados, 40 grados, como ya Barinas. Hay época del año que pasa esa temperatura. Lo que es Apure, lo que es Zulia, indudablemente tiene temperaturas superiores a los 38 grados durante casi todo el año. Entonces nuestro clima definitivamente en la mayoría es bastante cálido. Ahora, la pregunta es cómo afecta esto a la producción. Fíjense, los animales, la mayoría tienen un régimen térmico parecido al nuestro, de 37 grados, 40 grados máximo, ¿sí? Esa es su temperatura corporal normal, ¿ok? En los sistemas de producción siempre hay que garantizar que la temperatura del ambiente o del sistema de producción sea un poco menor, ¿sí?, a esa temperatura, de manera que el estrés calórico no afecte fuertemente a la producción, porque cuando hay estrés calórico obviamente el animal se le afecta a la producción, hay menos rendimiento de peso en carne, ¿verdad? Y menos rendimiento de leche en el caso de los ovinos, ¿no? Entonces, y en el caso de las aves, imagínense, hay problemas de infarto, ¿sí? Por un ejemplo que doy, ¿no? Entonces, aquí el objetivo sería, como nosotros tenemos zonas muy cálidas, en la mayoría, ¿sí?, sobre todo aquí en la zona nuestra, entonces tenemos que planificar la producción de forraje de manera que exista sombra en el sistema de producción, sistemas silvopastoriles, sombras dispersas de árboles en los potreros, zonas donde tengamos, por ejemplo, cercavivas con árboles que los animales puedan rumiar, en el caso de los ovinos, en esa sombra, de manera que le impacte menos el calor, ¿ok? Siempre tener un animal expuesto directamente al sol siempre va a generar un estrés calórico que el animal se va a concentrar, o su cuerpo se va a concentrar en mitigar ese estrés calórico que en la producción. Entonces siempre va a haber una merma en el rendimiento. Entonces las sombras en este caso pudieran ser una estrategia viable, ¿verdad? Además de eso, que tenemos más área foliar que va a consumir más dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Entonces ayudamos a dos cosas. Primero, a mantener un nivel de temperatura menor o óptimo para el animal, para evitar el estrés calórico, y lo otro es que aumentamos la superficie de captación de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, para contribuir a la eliminación de ese gas, ¿ok? Entonces sería una estrategia. Bueno, hay otras zonas que los climas son un poquito más frescos, las zonas del Piedemonte, fíjense, la zona aquí ya del páramo son muy fríos, la zona de las sabanas altas aquí en los Tepuyes, ya aquí lo que es la costa, ¿sí?, lo que es aquí la región montañosa de aquí de Maracay, de Caracas, de Valencia, toda esa cordillera allí que está allí, toda esa parte de la costa. Y bueno, pero en general nosotros tenemos climas muy calurosos. Vamos a ver aquí las regiones climáticas, los tipos de clima según Kippen. Bueno, Kippen en su clasificación dice que nosotros, por ejemplo, esto verde, bosque húmedo, que sería el Piedemonte, ¿sí?, bosque húmedo y sabana, obviamente todos estos son climas tropicales, ¿sí? Todo pertenece a los climas del trópico, ¿ok? Fíjense aquí en este cuadro, todos son climas tropicales. En el caso nuestro, en el caso de Barinas, bueno, y ahí pueden ver los colores y pueden relacionar. En el caso nuestro nosotros tenemos lo que son sabanas, ¿sí?, sabanas y bosques semisecos. Tenemos lo que son templados de altura, ¿sí?, tropicales de altura, templados de altura. Y tenemos por aquí abajo, en la región de Apure, pudiera ser sabanas y bosques húmedos, ¿sí? Entonces, en definitiva, casi lo que domina en nuestro sistema son sistemas de sabanas, ¿sí?, y bosques. Eso es lo que domina en nuestro sistema, según Kippen. Recuérdense que hay diversos autores, investigadores, que establecieron algunos tipos de clima según algunos parámetros que ellos consideraron analizar,
Según Kipe estamos en esta clasificación. Los regímenes de humedad, ¿sí? Según este mapa que está aquí de Venezuela, nosotros estamos en esta región, que es este color azul, ¿sí? Que dice que somos semi-húmedos, de 600 a 1200 milímetros de precipitación anual, ¿ok? Eso quiere decir que nosotros en el año máximo, y bueno, aquí en Barinas realmente está alrededor de los 1400, pudiéramos estar aquí en húmedo, ¿eh? 1400, esa sería más o menos nuestra, estamos por aquí, ¿ok? Entre 1200 y 1400 milímetros anuales, ¿ok? Que se distribuyen en todo el año, sobre todo en los meses del periodo de lluvia, entre abril y noviembre. Y ahora con el tema del cambio climático, pues pudiera ser que tengamos intervalos de veranos durante el invierno, ¿sí? O sea, periodo seco prolongado durante el invierno, 15 días, 20 días sin lluvia, y de repente tengamos un evento de precipitación de 2-3 días donde cae lo que no cayó en esos 20 días de lluvia. Y eso es lo que genera inundaciones y problemas. Por eso es que tenemos que estar siempre en previsión de que puedan pasar estos fenómenos, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes que estén en un invierno o un periodo de lluvia y que le dure un mes sin llover, que ha pasado, ¿verdad? Cómo reacciona el pasto, el pastizal, a esa sequía prolongada de 15 días, 20 días, ¿sí? Entonces tenemos que tener la previsión de que eso pueda pasar, ¿okay? Hoy día prácticamente hay que planificar siempre la producción con riego, ¿sí? Tener ahí por si acaso. Este es un sistema de clasificación de zonas de vida según Holdry. Sin duda nosotros estamos aquí en la parte tropical, nosotros somos bosque seco, ¿sí? Bosque seco tropical, bosque húmedo, estamos por aquí en esta zona, ¿ok? En subhúmedo y húmedo. Ok. Fíjense, esto es lo que les comentaba del niño y la niña, ¿verdad? Son fenómenos climáticos de calentamiento del agua de los océanos. En el caso del niño, para la región tropical se calienta el agua, ¿sí? Se genera un calor en el océano, aquí en nuestra zona tropical, lo que genera un efecto de sauna, ¿no? Aumentando el calor y la sequía, ¿ok? Entonces, para nosotros el niño es calor, es una época calurosa. Para Europa y esas regiones es una época de lluvia, ¿ok? Es al revés. Y en el caso de la niña, es el enfriamiento, ¿sí? Del océano, generando climas más, vamos a decirlo, más agradables, ¿verdad? O sea, menos calurosos, pero también precipitaciones fuertes en la zona, ¿ok? Entonces, incluso como se enfría el aire allí en el trópico, entonces inician procesos de lo que son fenómenos tropicales, ¿no? Lo que son huracanes y tormentas y todo ese tipo de cosas. Entonces, la niña para nosotros es más lluvioso y para Europa es más caluroso. Allá es sequía, aquí es periodo de lluvia, ¿ok? Inundaciones y todo eso. Entonces, fíjense, nosotros ahora el INAMED, ellos predicen qué época nos toca cada año. Y uno tiene que estar atento a eso, a esas predicciones, porque eso te permite a ti prepararte en tu cuestión, ¿verdad? En tu cuestión de forraje. Si por ejemplo INAMED predice que este año va a regir el fenómeno del niño en la zona, ya sabemos que lo que viene es un verano fuerte, un periodo prolongado de sequía, por lo tanto pues tenemos que empezar a gestionar el recurso forrajero de manera que tengamos disponibilidad en todo ese periodo de sequía, ¿ok? Igual si es la niña, pues tenemos ya tenemos que planificarlo en base a inundaciones y todas esas cosas, ¿ok? Dependiendo del sistema de producción también que tengamos. Me refiero al sistema de producción, o sea, el tipo de animales que estemos nosotros levantando, ¿ok? Ahora, esto es un climograma, ¿verdad? De la Carlota, más o menos. Aquí vemos la temperatura y vemos la precipitación. Fíjense que, bueno, esto es en Caracas, ¿no? Que es más fresco. Allá es más fresco que aquí que en Barinas, que en la región del llano.
Entonces, sin embargo, vemos el comportamiento típico, ¿verdad? Del inicio de lluvia en abril, ¿sí? Los picos de lluvia en junio, julio, agosto, ¿sí? Aquí hasta octubre en este caso, en esta predicción, en este climograma, ¿verdad? Hasta octubre más o menos lluvia fuerte y después en noviembre empieza a bajar para iniciar nuevamente el periodo seco en diciembre. O sea, nuestro periodo de lluvia está regido más o menos de abril a noviembre, que se va terminando. Ya son lluvias más dispersas, ¿ok? Pero son las últimas lluvias del año, del periodo. Y bueno, allá vemos temperaturas a los 20 grados centígrados, 25, es una región más fresca, ¿ok? Están más altos, ¿ok? Pero más o menos con esto podemos predecir el inicio de la lluvia y el final de la lluvia. Obviamente esto se hace con datos estadísticos de mínimo 10 años, ¿ok? De información estadística, de información climática, mínimo 10 años promediado al mes, o sea, por mes, por cada variable, para que nos pueda dar una predicción, ¿ok? Aquí tenemos un mismo climograma, pero de varinas, ¿ok? Y para que vean la diferencia, sobre todo en temperatura. Nosotros vemos que en régimen, el periodo de lluvia, pues igual que en el anterior, inicia en abril, ¿sí? Tenemos unos picos más altos. Fíjense que allá es como más regular el pico de precipitación, pero nosotros aquí en el llano tenemos picos más altos en julio y agosto. Son los picos más altos, ¿sí? Junio, julio y agosto. Después empieza a bajar un poco, es lo normal. Aunque hemos visto épocas del año, o años, perdón, hemos visto años en los que de repente en julio no llueve mucho, ¿sí? Y empieza a llover en septiembre, octubre. Los picos se hacen en septiembre, octubre. Bueno, eso es parte del comportamiento del clima, del cambio climático y todas esas situaciones que ocurren allí. Pero con respecto a la temperatura, si vemos una diferencia. Las mínimas de las nocturnas por los 23 grados, 24 grados más o menos, ¿verdad? Una temperatura un poco más fresca. Baja esa temperatura durante la época de lo que es el periodo de lluvia, obviamente por lo que refresca las precipitaciones. Y vemos las temperaturas máximas en 33 y hasta en las épocas fuertes de verano 35 grados, y esto se queda corto, esto es un promedio, ¿no? Pero ha habido temperaturas máximas que pasan los 40 grados aquí en Barinas. Entonces, esto nos permite a nosotros más o menos gestionar o planificarnos en función al clima, en función a la producción de forraje, para tener siempre, porque el objetivo es siempre tener disponible el forraje para los animales, ¿ok? Ese es el objetivo nuestro. Entonces tenemos en conclusión un periodo seco bien marcado, ¿sí? Que inicia en noviembre y termina en abril. Periodos secos que se caracterizan por fuerte calor, ¿sí? Fuertes temperaturas altas que pueden provocar deshidratación en los animales, fuertes temperaturas que evitan la producción de biomasa, ¿sí? O sea, ya empieza el forraje a estresarse, a tener estrés hídrico, y entonces ya su proceso fisiológico baja para mantenerse vivo, ¿sí? Entonces no hay energía, entonces ya no hay un crecimiento rápido del forraje, por lo tanto la recuperación es mucho más lenta, mucho más lenta, y está más vulnerable el forraje a ser a, 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 a morirse, pues, a perder cobertura en el pastizal. Entonces es un periodo que para la producción de forraje es bastante crítica, porque el tema del agua está limitada. Además de eso, es un periodo en que hay más probabilidad de incendios que puede acabar con una finca completa, ¿sí? Por eso hay que tomar previsiones de cortafuegos y todas esas cosas. Evitar que haya una ignición, para evitar todo esto, porque además que daña el forraje, te daña toda la cerca, ¿sí? Te puede dañar todas las cercas y bueno, quedas sin recursos. Quedas sin recursos y quedas expuesto. Entonces es un periodo bastante crítico.
Fíjense aquí esta otra imagen, periodo seco, ya los animales comiendo lo que queda por allí de forraje, ¿sí? Ya las cargas de los potreros son diferentes, ya no puede soportar la misma carga. Obviamente la recuperación es mucho más lenta. Corremos el riesgo, como les digo, de sobrepastoreo, y la calidad del forraje ya no es igual, porque ya no tiene, es materia seca, es pura materia seca y es aprovechable, ¿verdad? Pero hay cosas allí en el forraje, van en la humedad, que necesita el animal. Eso quiere decir que como el forraje no le está proveyendo suficiente agua al animal, pues aumenta el consumo de agua, y tenemos que tener entonces en los potreros bebederos disponibles. Hay más consumo de agua por parte de los animales porque están comiendo solo materia seca y deben ellos consumir entonces más agua. Entonces allí debemos tener previsión, nosotros siempre planificar el tema de los bebederos y todo eso en función al periodo crítico, que es lo que es el periodo seco. Entonces tenemos que tener bebederos disponibles en cada potrero, ¿ok? Que el animal tenga acceso al bebedero en cada potrero y que no le falle el agua, y que el agua sea un agua obviamente limpia para evitar el tema de los parásitos y todo eso, ¿ok? Se recomienda que siempre los bebederos tienen que estar expuestos al sol para que el agua esté un poco caliente, para evitar ahí contaminaciones. Eso es algo que por ahí recomiendan, ¿verdad? Sin embargo, lo importante es que se laven los bebederos, tengas personal donde se laven los bebederos, se desinfecten, ¿sí? Y que el agua que venga no sea agua de pozo, sino que tratemos de darle un agua limpia al animal, ¿ok? Y bueno, tenemos esta otra imagen donde es un sistema de riego, aquí en un pastizal, que sería la estrategia, ¿verdad?, más factible. Nosotros tener riegos emergentes, sistemas de riego que nos permitan mantener húmedo el pastizal, mantenerlo hidratado, mantener el suelo con humedad para que la planta pueda recuperarse rápido, y de esta manera nosotros no bajar los rendimientos en el periodo seco, ¿ok? Mantener forraje durante todo el año. Claro, esto es una imagen de un potrero allí con riego y todo eso, pero pudiéramos mejorarla con árboles, cuando nosotros le metemos árboles, hacemos silvopastoril, por ejemplo, o hacemos cercas vivas, hacemos pastoreos por franjas con cercas vivas. Eso, el mismo ecosistema que estamos creando allí va a permitir que la zona tenga más humedad, porque impacta menos la incidencia de los rayos solares y por lo tanto la evaporación es un poco menor. Entonces se mantiene más húmedo el sistema. Entonces, bueno, todas estas cosas las podemos ir mejorando, ¿ok? Y bueno, el otro periodo de lluvia que inicia en abril y en noviembre sería el segundo periodo que tenemos en el país. La característica de este periodo es totalmente opuesta al otro. O sea, tenemos forraje ya verde gracias a la lluvia, ¿sí? Gracias a que bueno, el agua de lluvia tiene también nitrógeno, hay unas lluvias ácidas allí que caen, que bueno, que ayudan un poco al tema del suelo, ¿no? Al tema del suelo. Realmente las lluvias ácidas traen problemas a varias cosas, pero en el tema del suelo tenemos eso, porque cae el azufre, cae todo eso en el mismo ciclo del azufre, se incorpora al suelo y bueno, tenemos disponibilidad. Para otras cosas sí para las cuestiones de las estructuras y todas esas cosas sí trae consecuencias, ¿ok? Pero bueno, perdón. Ok, entonces tenemos aquí periodos de lluvia, tenemos forraje verde, es el momento de aprovechar para la producción de forraje, cuando no tenemos riego obviamente, aprovechamos esta época para producir la mayor cantidad posible de forraje, conservarlo, ¿sí? Almacenarlo, ¿ok? La carga animal, aquí ya el pasto soporta otra carga animal, entonces es diferente. Nosotros siempre debemos calcular los temas de carga animal y todo eso. Si tenemos una finca donde no tenemos riego ni nada de eso y tenemos que lidiar con el verano y no tenemos pasto de corte, no tenemos nada de eso, tenemos que calcular la finca como será en el periodo más crítico, ¿no? Para que no nos haga falta comida allí. O sacar animales en ese periodo. También se puede hacer, eso ya es otra cuestión. Entonces, bueno, también tenemos inundaciones
ya los esteros se empiezan a llenar de agua. Tenemos allí los pasos inundados, que limita un poquito algunos animales, el manejo incluso. Ya tú por allí no, ya con una sabana inundada tú no puedes manejar, ya no puedes manejar el potrero eh, con un tractor igual que cuando está seco, porque ya no es el momento adecuado, no está en capacidad de campo, está saturado el suelo, ya tú no puedes. Si usted si iba a establecer un potrero y se dejó agarrar el potrero de agua y no estableció, no es buena idea establecerlo con el terreno ya inundado, por temas ya de conservación de suelo, ¿ok? Es un tema que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, según esto, tú te tienes que planificar para tú poder, si vas a fundar áreas de pastizal, vas a sembrar pastizal, tú tienes que planificarte previo a que empiece las lluvias, de tener todos los insumos, de hacer la preparación y todo eso para establecer pastizales antes de que el potrero se inunde. De manera que cuando el potrero ya empiece a agarrar agua, ya el pastizal tenga una altura, ¿sí? Y pueda prosperar. Incluso en terrenos que son bancos, ya te es más difícil en periodos de lluvia establecer, o sea, mecanizar, porque tienes que estar pendiente de la capacidad de campo del terreno, entonces te puede atrasar en tu planificación. Por eso hay que planificar antes. Entonces tenemos zonas inundadas, ¿sí? Como esta. También tenemos que planificar bien qué tipo de pasto vamos a sembrar, por el tema que hay pastos que se adaptan más a las zonas altas que a las zonas bajas. No aguantan tantos días de suelo saturado, entonces se empieza a morir el pasto por falta de oxigenación. Entonces todo eso tenemos que considerarlo, ¿ok? Banco, bajío y estero son las tres unidades fisiográficas que rigen en nuestro sistema de sabana. Tenemos por aquí primero, bueno, bosques de galería, son esos bosques, esos árboles que se forman alrededor o en el contorno de lo que son los afluentes de agua, los caños, las madres viejas, todo eso, en todas esas zonas donde se conduce agua, ¿ok? Ok, esos bosques de galería son importantes porque son los que vamos a utilizar, o lo que utiliza el animal naturalmente en la sabana para el tema de la sombra y todo eso. Luego tenemos los bancos, que son las zonas altas donde llueve pero drena rápidamente, ¿sí? Drena hacia los bajos, entonces es una zona donde siempre va a estar seco durante todo el año, ¿ok? Va a estar sin inundaciones. Luego tenemos los bajos, que es por donde corre el agua, ¿sí? Que se va llenando a medida que el invierno va siendo más fuerte y va secando a medida que va bajando el invierno, ¿ok? Entonces los bajos se llenan, por ejemplo, en un evento de precipitación, de repente un bajo se llene, pero cuando escampa ya empieza a drenar, ¿ok? Entonces dura medio día, un día lleno de agua y después empieza a drenar hacia el estero, ¿ok? El estero sí es la parte más baja donde sí se empieza a almacenar toda el agua del invierno y entonces dura con agua hasta febrero por allí, dependiendo del estero, del tamaño del estero, dependiendo de la condición climática o de la parte de la evaporación por efecto de la incidencia del sol, ya depende de eso. Pero normalmente, o es común, que los esteros que se inundan durante la época de lluvia, porque empieza a acumular agua y todo eso, y ya no drena, es común que ellos se sequen más o menos por ahí en febrero, que ya empiecen a mostrar la sí, que se empieza a resquebrajar el suelo, empieza a abrirse, a contraerse, es la palabra, lo que es el suelo, porque normalmente los esteros tienen la condición de ser arcillosos, porque casi todas las partículas del suelo decantan allí y se crea una costra y bueno, va acumulando arcillas allí en el estero. Entonces el estero es la unidad fisiográfica más baja de la sabana, donde se va acumulando el agua y es la última en secarse, ¿ok? Eso quiere decir que si yo tengo una sabana y yo voy a gestionar un pastizal, pues yo debo empezar a consumir lo que son los bancos,
los bajíos y de último, ya finalizando la época de lluvia, los esteros, ¿ok? Porque el estero es el que me va a mantener el pasto más fresco. También dependiendo del estero, porque hay esteros muy hondos que de repente no se da nada, son lagunas y ya, me sirven como abrevadero y no como comederos de animales. Entonces, bueno, pero inicio siempre pastoreando las zonas del banco, ¿sí? Me voy hacia el bajío ya a mitad de ciclo de lluvia, a finales de ciclo de lluvia, dependiendo de la cantidad de animal y de lo grande que yo tenga la finca y de cómo configuro yo el pastoreo, pero siempre vamos pastoreando de lo alto a lo más bajo cuando no tengo sistemas de riego y no tengo nada de eso, sino que simplemente cuento con el clima, ¿ok? Y no tengo ningún tipo de estrategia para mitigar eso. Entonces, bueno, sería esa la forma. ¿Okay? Igualmente debo planificar qué pasto voy a sembrar de acuerdo al banco, al bajío o al estero, porque hay forrajes que se adaptan al banco, ¿sí? Como la de Cumbres, por ejemplo, que es un forraje, una braquiaria que se adapta al banco, no aguanta inundación, o de repente yo puedo sembrar humidícola en el bajío, porque es un forraje que me aguanta sequía, pero también me aguanta humedad, ¿ok? O tendría que sembrar tanner, son ejemplos que doy, ¿no? Tendría que sembrar tanner en el estero porque es el que me aguanta humedad. Pero ya el tanner no lo puedo sembrar en el banco porque no me, o sea, es un pasto prácticamente de agua. Entonces lo siembro en el estero. Entonces de esa manera yo voy viendo mi finca, ¿sí? La idea sería, en primer lugar, para gestionar la planificación, sería hacer un estudio de unidad fisiográfica en la finca, eso se puede hacer, ¿verdad? Donde nosotros vamos, por ejemplo, estableciendo una poligonal de la finca y vamos tomando lecturas de cota, ¿sí? De altura de cota, y vamos viendo cuáles son las partes más bajas de la finca, más altas, ¿sí? Y podemos hacer un mapa de suelo donde nos dé la unidad fisiográfica. Eso se hace con interpolación, con un kriging en modelos de información geográfica. Se hace todo eso, se hace un mapa de suelo, nada más lo estoy diciendo como para que se lo visualicen, ¿verdad? Se hace un mapa de suelo de la finca y obtenemos allí los datos y el modelo de en qué zona tiende a ser bajo, qué zona tiende a ser alto, qué zona tiende a inundarse, y podemos hacer una planificación de la poligonal de la finca para luego nosotros, de acuerdo a esa diagnóstico, perdón, hacer una planificación de cómo voy a dividir yo mis potreros, cómo voy a gestionar yo mis recursos, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo que son bancos y esteros. Estos son los esteros de Camagüá. Esto podría ser un estero, ¿sí? Y esto pudiera ser un bajío. En época de lluvia esto se inunda totalmente y cuando bajan las lluvias esto drena y queda siempre el estero aquí lleno de agua durante casi todo el año, ¿ok? Entonces estos son prácticamente bajíos y esteros, ¿no? Aquí tenemos sabanas altas, ya lo que son bancos, ¿sí? Sabanas altas, igual obviamente con sus accidentes geográficos, o sea, aquí igual cuando llueve pues drena por un lado, obviamente lo que es más bajo va a tener más humedad que lo que está arriba, ¿ok? Porque el agua cae y drena, y ya. Estos son sabanas, mira aquí están los tepuyes, ¿sí? Las sabanas por allá de la Gran Sabana y todo eso, sabanas altas con sus accidentes, sabanas que drenan, ¿sí? Y van almacenando agua en pequeños lugares aquí, en pequeñas depresiones, que es lo más bajo que tiene, pero en general son sabanas altas, ¿ok? Y bueno, eso es todo. Ya la próxima clase sí hablaremos más de lo que es suelo. Y bueno, eso lo vamos a relacionar con esta clase obviamente, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, pues.